Canten al Señor, cantico nueva, canten al Señor. Canten al Señor. Y con tu Hermanos, al iniciar esta Eucaristía, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Juntos decimos: yo ante Dios Todopoderoso, ustedes, hermanos, que mucho de pensamiento, palabra, gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Elevamos nuestra oración a Dios por la salud de María del Carmen Saure Soto, Efraín Sánchez Contreras,
En acción de gracias por Dora María García Pérez, por los que van a ser bautizados, Daniela Romina Salinas, Luisa Griselda Benito, por el eterno descanso de María El Socorro Reyes, Amelia Bolaños Chávez, Israel Dimas Hernández, José Luis Rodríguez Márquez, para que estén gozando ya en la presencia de Dios nuestro Señor, así sea. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos, de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Tomen asiento, por favor. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Sí. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa
El tiempo apremia, por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, que los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Aleluya. Aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Ordinariamente, el centro de atención de las lecturas, pues obviamente es el Evangelio. Permítame en esta ocasión focalizarme, centrarme en la segunda lectura. Estamos en este tercer domingo, día de la palabra de Dios, en donde algo que nos expresa San Pablo, muy corto por cierto, y muy amplio a la vez para poderlo compartir. Dice, el tiempo apremia. Otras versiones es, el tiempo es corto. Y luego dice, conviene que los casados sirvan como si no, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no, los que compran como si no lo hicieran, etcétera, etcétera. La vida sabemos que es muy corta. A pesar de que los que estamos aquí, algunos tendrán 3, 5, 10, 40, 50 tal vez. Y alguien puede decir, bueno, yo he vivido 40, 50, 60 años. Por tanto, la vida no es corta. Pero la vida es corta en ese sentido, que a partir de este momento que tú y yo estamos vivos, en cualquier momento podemos morir. Y por tanto la vida es corta, porque no sabemos qué tanto se va a alargar. Y mientras esta vida, que no sabemos cuándo se va a acabar para cada uno de nosotros, pues cada uno está en sus diferentes funciones, misiones, responsabilidades, ¿no? Vocaciones, etcétera. En esta parte que expresa San Pablo, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Si los casados están acá, decir, oh, entonces puedo vivir como soltero.
No va el asunto por ahí. A lo que se refiere San Pablo es que, en primer lugar, en esta vida tan corta que tienen los matrimonios, por ejemplo, los casados, resulta que pues tienen que dar lo mejor de sí mismo para buscar, para ir compartiendo la felicidad que cada uno va teniendo y se comparte la felicidad. Y de tal manera que mientras vivan ambos o la familia, según conforme esté conformado, está mamá, papá, los hijos, las hijas, ¿verdad? Entonces, en esta vida corta, que ambos, por ejemplo, que reine la paz, que reine el diálogo, que reine la apertura, que reine el servicio, etcétera, etcétera. Es decir, como personas inteligentes, tratar de vivir lo mejor posible. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo alguno de la familia va a morir. Pero lo que sí tenemos la certeza que alguien va a morir, ¿no? Imaginemos que de la familia muere la mamá o el papá, por ejemplo, de tal manera que quien muere, pues obviamente la familia le va a llorar, recuerdo, etcétera, etcétera, y es difícil la situación. Pero aunque sea muy difícil la situación, la vida continúa. Ahora ya sin la persona, sin el ser querido. Hay personas que expresan y luego así lo viven. Es que si tú te mueres, me muero contigo, me voy contigo, ¿no? Y una expresión que puede ser de dolor, etcétera. Pero si alguien se muere, obviamente, por ejemplo, en mi caso ya murió mamá y mi papá. Y obviamente en su momento lloré, en su momento viví el duelo, etcétera, etcétera, pero ahora estoy ya sin ellos y la vida continúa. Por tanto, una invitación es si alguien se muere, obviamente hacer el duelo, pero no podemos morirnos con ellos. Desde la fe sabemos que están en la presencia de Dios, pero la vida continúa. Hay quienes se mueren con sus seres ya muertos. ¿Y se mueren en qué sentido? Literalmente no quieren vivir, no quieren salir de ese dolor. Y si hay, por ejemplo, hijos, ya no le hacen caso a los hijos porque su vida se fue literalmente con el ser querido. Es decir, no aprender a depender en ese sentido absolutamente de nadie. Aunque se viva el amor, el cariño, que es lo que mientras estamos vivos, pero si alguien muere, vamos a llorarle, vamos a hacer duelo, pero la vida continúa. Hay personas que tienen 40 años que falleció quien haya fallecido y todavía cuando lo expresan lloran demasiado, etcétera, etcétera. Es decir, siguen como se me escapó la vida porque dependía de esa persona absolutamente. Cuando hay enfermedades, por ejemplo, voy a poner ejemplos crudos, reales, en donde llega una persona, después de hacerse análisis, etcétera, etcétera, los estudios médicos correspondientes le dicen, usted tiene cáncer, ¿no? Obviamente, cuando recibe la noticia, pues están vulnerables o podemos estar vulnerables, podemos llorar, podemos esta parte, pues somos seres humanos. Pero después de un tiempo, cuando se va asimilando lo que se tiene o no se tiene, se va aceptando, no aceptando, llega un momento que entonces con esa enfermedad que está ahí, no muramos con esa enfermedad. ¿A qué me refiero? No muramos en cuanto a la actitud que tenemos con esta enfermedad. No muramos en cuanto a las relaciones con los demás. Hay gente cuando está en esa situación se deprime y ahí se muere en ese aislamiento. Es aprender a estar con esa enfermedad. Y que esto no es fácil, claro que no es fácil, pero se puede. De tal manera que entonces cuando alguien tiene cáncer, por ejemplo, obviamente buscamos la forma de sanar, etcétera. Eso es lógico, hay que buscar la salud. Pero si no se encuentra, vivir, aprender, ese es el punto.
aprender a vivir con esa enfermedad y agradecer también a esa enfermedad, ¿no? Imaginemos que alguien igual tiene ciertas situaciones, etcétera, y hacen análisis, tiene VIH o tiene SIDA, ¿no? Obviamente vulnerable la persona, etcétera, etcétera. Tal vez se culpa por los actos que cometió, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una persona puede decir, esto no es nada nuevo, como yo tengo SIDA, entonces voy a meterme con medio mundo para que también ellos, si yo me voy a morir, que se mueran también los demás. Por ahí no va el asunto. Es decir, no destruir a la otra persona con lo que yo tengo, con lo que la persona tiene. La vida es corta, pero en ese sentido no es para hacer vuela el hacha y seguir destruyendo a otras personas, ¿verdad? En ese caso por VIH o el SIDA. Esto es lo que San Pablo, al decir, aún eso está sufriendo, hablando de enfermedades, es nosotros seguimos viviendo y acompañados de estas enfermedades. No se le desea a nadie esto, pero la realidad es que muchísimas personas así están. La vida es tan corta que la palabra nos invita a que la vivamos responsablemente, buscando mi felicidad, compartiendo la felicidad con los demás y no destruyendo a los demás. En esta vida corta, por ejemplo, hay personas que se les va la vida haciéndose la víctima. Ejemplos, muchos ejemplos. Imaginemos que tiene la persona 30 años y a los 10 años algo le hizo mamá, algo le hizo papá, le pegó, etcétera. No sé qué, una situación fuerte. Y esto le agarran odio, mamá o papá. Y entonces, después de, te estoy diciendo, unos 10 años y tiene 30 años, y empieza a repetir la historia. Es que mi mamá, mi papá me golpeó y no se lo voy a perdonar, etcétera, etcétera. Lo escucha una vez uno. Otra vez. Es que mi mamá, mi papá me golpearon, me dijeron esto, etcétera, y no se lo voy a perdonar. Una tercera, una cuarta. Y llega un momento que dicen, oye, ¿no le podrías cambiar ya tu página? A lo mejor mamá, papá ya se murieron. A lo mejor tendrás que buscar reconciliación, perdón. Pero lo que no se vale es quedarnos congelados en ese evento. La vida es corta. Como para que nuestra vida se vaya en ese evento, en ese caso que haya pasado algo fuerte en la familia y que el odio sea el centro de la persona, ¿no? Por ahí se les va yendo la vida. Y hay gente que muere odiando, ¿no? Es decir, el centro de atención, el centro de la vida de esta persona fue el odio. Y de esa manera invirtió su vida. Sería muy triste que algunos de ustedes tengan odio y una y otra vez estén repitiendo. Otro ejemplo, persona igual, 30 años. Hoy es bastante difícil, creo yo, que alguien no estudie. Si no estudia es raro el que no estudie, ¿no? Porque hay muchas oportunidades. Pero antes no era tanto así. Imaginemos en el caso, pues, de la mujer que no le dieron permiso de estudiar. Voy a poner más, 60 años, ¿no? Y en el transcurrir del tiempo, alguien le comentaba, oye, ¿por qué no estudiaste? Porque mi papá no quiso. Porque era un machista, porque no sé qué, no quiso. Ok. De repente, oye, ¿por qué no estudiaste? Porque mi papá fue un machista y no quiso. Oye, y así, la misma historia, ¿no? Y llega un momento que uno se pregunta, oye, pero creciste, ¿no? No te pudiste ver la oportunidad tú, en vez de estar quejándote, de estudiar y ya no estemos con el mismo disco rayado, pero hay personas que se sostienen así, estándole echando la culpa en el pasado a otras personas por su vida que ahora en ese caso no pudo estudiar. Y muchas personas así
viven. Creo que tú y yo podemos contar más de una. Que el Espíritu Santo nos ayude para que si en esta relación interpersonal, en esta relación familiar, en esta relación de esposos, en esta relación de sacerdotes fieles, etcétera, etcétera. ¿Tenemos errores? Claro que tenemos errores todos. Pero que ese error me estoy pasando a traer al otro, lo estoy lastimando, me doy cuenta, que busquemos entonces el perdón mutuo, que busquemos la reconciliación para no quedarnos así, ¿no? De tal manera que en esta vida corta aprovechar el mayor tiempo posible, ¿no? Imagínate que en esa vida tan corta nos amarguemos, ¿no? En esta vida nos tenemos solamente puro quejarnos de todo. Hay quienes se especializan en las quejas. Que en esta vida solamente nos hagamos siempre la víctima. Perdón por la expresión. Qué desgraciada vida. ¿Ah? Y no, la palabra no va por ahí. Y la palabra nos está reforzando que a pesar inclusive del amor que podemos tener en ese caso a una persona cuando muere, no nos muramos con ella. Sigamos amando, está el recuerdo, está esto, pero no nos muramos con la otra persona, porque la vida continúa y la vida con Dios continúa. Y sabiendo que esta persona está gozando de la presencia de Dios y por eso pedimos muchísimo por las personas, por nuestros hermanos difuntos. Que la palabra de hoy nos confronte, nos cuestione de qué manera estamos viviendo actualmente. Y si esa forma de vivir no es la que tú quisieras, pues pide la gracia a Dios para que des un giro necesario, des un cambio necesario, el que tenga que ser, para que no nos quedemos estancados, congelados, en algún momento muy de evento traumático o muy de evento de amor, que no nos quedemos fijos ahí, sino que sigamos continuando, mejorando con esta gracia que viene de Dios. Así sea. Vamos a... ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació en la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos debemos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Acepta, Señor, en tu bondad estos dones de pan y de vino, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. En tus manos ponemos nuestro esfuerzo de servir al hermano con amor. Acepta, Señor, en tu bondad estos dones de pan y de vino, y con tu poder
conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. El trabajo nos une y dignifica, vino y pan, frutos son de la labor. Acepta, Señor, en tu bondad estos dones de pan y de vino, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Oren, hermanos, para que el sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos dice la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate en tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo de que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuerda también a sus hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor.
Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El Señor se nos ofrece como alimento. Él nos convida al banquete del amor. Con su cuerpo y con su sangre nos redime. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El Señor está presente hoy entre nosotros. Él nos invita a vivir como hermanos. Compartamos fe, esperanza y caridad. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Oremos.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia nos sintamos siempre dichosos por ese don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor, para los avisos. 17 de febrero, tómbola de la amistad. Tenemos misales de febrero y artículos religiosos en la librería. Todavía hay verduras y frutas en el tianguis, la parte trasera, ¿verdad? Entonces, para que quisiera llevar para guisar ahora a la hora de la comida. En esta ocasión, un servidor también viene como promotor educativo. Por gracia de Dios, actualmente soy el director general de la escuela diocesana que tenemos. Tenemos una sola escuela diocesana y acá hace referencia que nuestro obispo delega sacerdotes para que estén en esa escuela colaborando, pues obviamente con todos los docentes, administrativos, etcétera. Entonces, ahora vengo como promotor educativo también y pues a decirles que las prescripciones de hecho son del 1 al 15 de febrero. Tenemos niveles de secundaria y bachillerato. Como bachillerato tenemos 16 años, como secundaria aproximadamente 6, ¿sí? Entonces, primero la invitación que se integren con nosotros en la escuela. Es una escuela particular, reconocida por la SEP y reconocida por DGB, o sea, es oficial, es mixto, ¿eh? Digo porque algunos se confunden que creen que es para puros sacerdotes, para que están ahí, no, es para los jóvenes de esa edad, en cuanto a niños, adolescentes, secundaria y bachillerato. Esto para la inscripción, si pagan ustedes de esta fecha hasta el 15 de febrero, pues es el 50%. La inscripción sale en 2,000 pesos, 50% pues 1,000 pesos. Y además, si se inscriben en esta fecha, en este periodo, se va a respetar la mensualidad que se tiene actualmente. ¿Cuál es? 2,650 pesos mensuales, ¿no? Después de la fecha del 15, pues ya es otro precio. Entonces recuerden, es la escuela particular, es diocesana, habemos 3 sacerdotes que estamos al frente, con todos los laicos y todos los profesionales que están ahí, y queremos ofrecer, o estamos ofreciendo, mejor dicho, una formación integral. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el ámbito espiritual, hay misas, hay retiros, hay posadas también, etcétera, etcétera. En la cuestión humana está la parte psicológica, hay una psicóloga que atiende pues a los muchachos cuando tengan que escucharle, etcétera, etcétera, o a la misma familia. Hay atención para los papás, en la cuestión como la escuela de padres es fortaleciendo a familias, vamos a apoyarnos de eso. Y obviamente pues está la cuestión educativa porque es un colegio como tal, ¿no? Entonces a esto es lo que nosotros llamamos una formación integral. Están invitados a que puedan estar ahí en la escuela, en nuestra escuela. Y el apoyo también está, aquí hay carteles, hay volantes, a lo mejor alguno dice, no, pues yo puedo apoyarle, padre, con un cartel ahí en mi negocio, ¿no? Entonces lo pueden llevar, al final están los seminaristas, o alguno dice, padre, todo lo que me dijiste ya se me olvidó, ¿ah? Entonces aquí está un recordatorio, los números que pueden llamar, si pueden vernos, etcétera, ir a visitarnos allá, pues también lo vamos a atender con mucho gusto. Entonces se llama Centro de Estudios de la Veracruz, CEPSE, así, CEPSE, y es nuestra escuela diocesana. Si gustan también buscarnos en las redes sociales, aparece así, en Facebook, Centro de Estudios de la Veracruz, y esta está en la página que vamos a rehabilitarla, había una página ahí, vamos a rehabilitarla, pues también para que a través de los medios que tenemos hoy, como las redes sociales, pues pueda estar también al alcance en cuanto a vista, en cuanto a ubicación, en cuanto que estamos y existimos como escuela. ¿Sale? Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.
en la alegría del Señor, pueden ir en paz.